¿Cuántos años más va a seguir sufriendo en silencio? ¿Cuántas noches más se va a acostar con dolor en el cuerpo y angustia en el alma, pensando que ya no hay salida? Ignorar esto puede costarle no solo su salud, sino también su paz, su esperanza, y eso no lo quiere Dios para usted. Escúcheme bien, no está solo y no está olvidado. Justo ahora, en este mismo momento, la sanidad está más cerca de lo que usted cree. No importa qué enfermedad le haya estado golpeando, ni cuántos médicos ha visitado sin respuesta. Hay un poder real, un poder de Dios que puede tocar su vida y sanarlo en un instante. No he venido a hablarle de teorías ni a darle falsas ilusiones. Vengo a compartir una verdad sencilla que ha cambiado muchas vidas. Una verdad que ha llevado luz donde había oscuridad, alivio donde había dolor. Existe una oración sencilla pero llena de fe, que no necesita semanas ni tratamientos largos. Cuando sale de un corazón sincero, confiando en el Señor, puede traer sanidad en segundos. Tal vez usted ya ha orado antes y no sintió nada. Tal vez le dijeron que para sanar se necesita tiempo. Pero piense por un momento, cuando Jesús hablaba con los enfermos, ¿ellos esperaban días para mejorar? No, los ciegos veían de inmediato. Los que no podían caminar se levantaban en el acto. La mujer que sufría de hemorragias fue sana al tocar la ropa de Jesús. Ese mismo poder está con nosotros hoy. Si alguna vez pensó que la sanidad instantánea no era posible, lo invito a que abra su corazón y escuche bien, porque al final de este mensaje, la sanidad no será solo algo que ha oído por ahí, sino algo que puede sentir usted mismo. La oración que sana en segundos es real. Y hoy quiero hablarle de ella. Si yo le dijera que no solo es posible sanar, sino que puede pasar aquí mismo, hoy tal vez usted pensaría, gracias. Eso no puede ser, todo lleva su tiempo. Es lo que nos han enseñado. Pero recuerde esto, no seguimos a un Dios cualquiera, seguimos a un Dios todopoderoso. Y cuando Él actúa, no hay esperas, no hay que hacer fila. La sanidad llega como una bendición directa. A lo largo de la historia, hemos visto cómo Dios hace cosas que la mente humana no puede explicar. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron sanados, no con largos tratamientos, sino con una sola palabra, una sola oración, una sola acción de fe. En Marcos 10:52 está el caso de Bartimeo, un hombre ciego que le gritó a Jesús, ten compasión de mí. Jesús le preguntó qué quería y él dijo que quería ver. Jesús le respondió, tu fe te ha sanado. Y en ese momento, Bartimeo recuperó la vista. En Lucas 17:10, leprosos pidieron ayuda a Jesús. Él les dijo, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y mientras caminaban, fueron sanados. No hubo ceremonia ni complicaciones, solo obedecieron con fe. Jesús mostró esto muchas veces. Un ciego tocó el suelo y empezó a ver. Una mujer enferma por 12 años se acercó, tocó su ropa y fue sanada al instante. Un hombre que no podía moverse escuchó a Jesús decirle, levántate y camina. Y sus piernas cobraron fuerza de inmediato. Ahora le pregunto a usted, ¿qué ha cambiado desde aquellos tiempos hasta hoy? ¿Será que Dios ha perdido su poder? ¿Será que ya no escucha? No, mis queridos amigos. El mismo poder que sanaba en las calles de Jerusalén sigue actuando hoy. Jesús, el mismo que sanaba con solo hablar, todavía está sanando. El problema no es que Dios haya dejado de sanar, sino que nosotros hemos dejado de creer. Nos hemos acostumbrado a pensar que todo es lento, que la sanidad lleva tiempo, que los milagros ya no ocurren, pero eso no es verdad. Dios sigue obrando y si usted lo cree, puede sentir ese milagro en su propia vida, hoy. Pero cuando uno tiene fe y confía en el poder de Dios, no hace falta esperar ni pasar por un proceso largo. Dios transforma las cosas de inmediato. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, vemos a Jesús acercarse a un hombre que llevaba 38 años enfermo, tirado junto al estanque de Betesda. Aquel hombre ya se había resignado, pensaba que esa sería su vida para siempre. Cuando Jesús le preguntó si quería ser sanado, él no dijo que sí ni que no. Solo explicó por qué no podía llegar al agua. Estaba enfocado en el proceso, pero Jesús no estaba pensando en un proceso. Jesús estaba enfocado en el ahora y le dijo con firmeza, levántate, toma tu camilla y anda. Y en ese momento el hombre se sanó.
Quizá usted también está luchando con alguna enfermedad. Tal vez lleva años cargando dolores. Tal vez los doctores ya no le dan esperanza. Pero escuche con atención. Hay un nombre más grande que cualquier cáncer. Hay un nombre más fuerte que cualquier problema del corazón. Hay un nombre que tiene más poder que cualquier diagnóstico médico. Y ese nombre es Jesús. En Filipenses 2.9.10, la Biblia dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, y que al oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando pronunciamos su nombre, la enfermedad no puede quedarse. Cuando declaramos su poder, la enfermedad se tiene que ir. Quizá usted piensa, pero yo ya oré antes y nada pasó. Tal vez oró muchas veces pidiendo sanidad, pero sintió que sus palabras no llegaban ni al techo. Le quiero decir algo desde el corazón. La fe no se trata de cuántas veces uno repite una oración, ni de decir las palabras correctas. La fe es tener la certeza en lo profundo del alma de que cuando Dios habla, las cosas suceden. Jesús nunca suplicó para que alguien fuera sanado. Nunca rogó al Padre para que hiciera un milagro. Él simplemente decía, queda sano. Y la sanidad venía en ese momento. Ese es el tipo de oración que debemos hacer. Una oración que no duda. Una oración con confianza, una oración que no ruega con miedo, sino que declara con autoridad en el nombre de Jesús. Recuerdo una historia que me conmovió mucho. En Sao Paulo, una mujer sufría por un problema grave en la columna. Durante 3 años no podía caminar bien y usaba muletas todo el tiempo. Los médicos le dijeron que su problema solo iba a empeorar. Pero un domingo, durante un culto, mientras el pastor hablaba sobre la autoridad que tenemos en Cristo, algo se encendió en su corazón. Cuando llegó el momento de orar, ella no pidió con timidez. Al contrario, dijo con firmeza, en el nombre de Jesús, ordeno que esta enfermedad salga de mi cuerpo ahora mismo. Y en ese instante sintió un calor que recorrió toda su espalda. Dejó las muletas a un lado y por primera vez en 3 años caminó sin dolor. No fue por un medicamento, no fue con el tiempo, fue por el poder de Dios que se desató cuando oró con autoridad. En Hebreos 11.1 leemos que la fe es tener certeza de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. La fe no necesita ver para creer. La fe cree primero y luego ve el resultado. Hay algo que muchos creyentes todavía no han comprendido. Por eso viven débiles cuando podrían estar firmes. Y esa verdad es esta: Dios nos dio autoridad sobre la enfermedad. No nos dio solo esperanza, nos dio autoridad verdadera. La misma autoridad que tenía Jesús cuando caminaba por esta tierra es la misma que nos dio a usted y a mí. Y cuando entendemos eso, cuando lo creemos de verdad, la enfermedad no puede quedarse. La sanidad no es solo algo que se pide, es algo que se declara en el nombre de Jesús. Piensa en esto por un momento. Cuando Jesús veía a un enfermo, le rogaba a Dios para que lo sanara. Oraba durante horas esperando que tal vez algo pasara. Él hablaba con seguridad. Le decía al ciego, ve, y el ciego veía. Le decía al leproso, queda limpio, y la enfermedad desaparecía. Le decía a los muertos, levántate, y se levantaban. No había dudas, no había esperas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabía que en la presencia de Dios, la enfermedad no tiene poder. Él comprendió algo muy importante, que el reino de los cielos ya había vencido a la enfermedad y por eso vivía confiado en esa verdad. Pero hay algo que muchos no se dan cuenta. Jesús no se quedó con esa autoridad solo para él. Él la entregó a los suyos. En Lucas 10:19, Jesús dijo, les doy autoridad para caminar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño. Con eso nos estaba diciendo claramente, gracias. Les doy dominio sobre todo lo que se opone al reino de Dios, incluso las enfermedades. Y si vamos a Marcos 16, 17, 18, lo dejó aún más claro. Estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y si beben algo venenoso no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Se da cuenta? Jesús no dijo, pongan las manos y quizás con el tiempo mejoren. No dijo, tal vez Dios haga algo si Él quiere.
Él fue directo, se sanarán. Pero aquí está el asunto. Muchos creyentes hoy no usan esa autoridad. Oran por sanidad como si estuvieran rogando algo incierto, como si dependiera de un día bueno de parte de Dios. Pero eso no fue lo que Jesús enseñó. Él no nos dijo que le pidamos a la enfermedad que por favor se retire. Él dijo que hablemos a la montaña, que le ordenemos y ella se moverá. Eso es fe viva. Hable, declare, ordene. Porque cuando hablamos en el nombre de Jesús no es con nuestra fuerza, es con la suya. Hay un momento en el libro de Hechos que explica esto muy bien. Pedro y Juan iban al templo cuando se encontraron con un hombre que nunca había podido caminar. Estaba allí pidiendo limosna, esperando algo pequeño que le alivie. Pero Pedro lo miró y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y la Biblia dice que en ese mismo momento sus pies y tobillos cobraron fuerza. No se quedó esperando, no hubo demora. Se levantó de un salto y comenzó a caminar, a saltar y a alabar a Dios con alegría. Y aquí le pregunto algo. ¿Pedro se detuvo a orar primero? ¿Le preguntó a Dios si era su voluntad sanar a ese hombre? No, porque él ya sabía que era la voluntad de Dios, sabía la autoridad que tenía en el nombre de Jesús, y porque actuó con fe, ese hombre fue sanado en cuestión de segundos. Esa misma autoridad también nos fue dada a nosotros, pero muchas veces dudamos, nos detenemos, dejamos que el miedo entre en el corazón, permitimos que la enfermedad nos hable más fuerte que la palabra de Dios, le damos más poder del que realmente tiene, pero hoy eso puede cambiar. Hoy usted puede empezar a caminar en la autoridad que Jesús le dio. Algunos de ustedes que están aquí, gracias, han estado cargando con enfermedades durante años. Otros han escuchado mentiras que dicen que la sanidad no es para ustedes, que es algo muy lejano. Pero le digo con toda certeza, la enfermedad no tiene derecho a quedarse en su cuerpo. Es como un intruso, es algo que no pertenece ahí, porque ese lugar ya lo ocupa el poder de Dios. Y cuando usted habla con la autoridad del nombre de Jesús, gracias, esa enfermedad no tiene más opción que irse, no mañana, no dentro de una semana, sino ahora mismo. La autoridad ya la tiene, pero tiene que usarla. No puede quedarse sentado esperando que las cosas cambien solas. Tiene que levantarse en fe y hablar la palabra de Dios sobre su cuerpo, sobre su vida. Ordene que la enfermedad se vaya, tal como lo hizo Jesús, como lo hizo Pedro, y como cada creyente está llamado a hacerlo. Cuando uno entiende quién es en Cristo, cuando camina confiado en el poder que Dios ya le dio, la sanidad deja de ser una duda y se convierte en una seguridad. Por eso le pregunto, ¿hoy va a aceptar esta autoridad que el Señor le ofrece? ¿Le va a hablar a esa enfermedad que ha estado en su cuerpo y le va a decir, en el nombre de Jesús, que se vaya? Si usted lo hace con fe, entonces no solo puede ser sanado, sino que esa sanidad se vuelve algo seguro, inevitable. La sanidad no es un misterio escondido, ni un milagro reservado para unos pocos. Es una promesa real, un regalo que Dios ya nos entregó por medio de Jesucristo. En el Salmo 107.20 leemos: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. La palabra de Dios tiene poder para sanar y cuando la proclamamos con fe, no regresa vacía. Recuerdo a un joven en Recife que sufrió de ataques de epilepsia desde que era niño. Sus padres lo llevaron con muchos médicos, incluso con los mejores especialistas, y probaron todo tipo de medicinas, pero los ataques seguían a veces varias veces en un solo día. Un día, en un retiro de jóvenes, gracias, el pastor habló sobre el poder del nombre de Jesús. Ese joven, inspirado, se puso de pie en medio de todos y declaró con voz firme: en el nombre de Jesús ya no soy epiléptico, estoy sano por la sangre de Cristo. En ese mismo momento sintió como si una corriente eléctrica le recorriera todo el cuerpo. Comenzó a llorar de pie, sintiendo que algo muy profundo acababa de cambiar. De eso ya pasaron 8 años y desde aquel día no ha tenido ni una sola convulsión más. Los médicos no supieron cómo explicar lo que ocurrió, pero nosotros sí lo sabemos. Fue el poder de Dios actuando cuando alguien creyó de verdad. Isaías 53.5 nos dice: mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Note que no dice, seremos curados algún día. Dice, fuimos, eso ya ocurrió. En la cruz Jesús no solo cargó nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades. La sanidad no es una promesa para el futuro,
sino una realidad que ya fue dada. Y si usted cree en esto, si lo recibe con fe, esa sanidad puede llegarle ahora mismo. No necesita un momento especial, ni que un pastor le imponga las manos. El mismo Jesús que sanaba con una sola palabra está aquí hoy. Y lo único que hace falta es un momento de fe, una oración con autoridad para ver cómo la enfermedad desaparece. Esto, mis amigos, no es una simple posibilidad, es una promesa. Y hoy esa promesa está al alcance de cada uno de ustedes. Hay algo que muchas personas que buscan sanidad no terminan de comprender. Y cuando uno lo entiende, cambia completamente la manera en que oramos y cómo recibimos los milagros. La sanidad no es algo lejano ni reservado para los apóstoles del pasado. Tampoco es algo por lo que haya que rogar o suplicar. Es algo que ya está disponible y que debemos recibir con seguridad, sabiendo quiénes somos en Cristo. Pero si es así, ¿por qué a veces cuesta tanto recibirla? ¿Por qué algunos oran y ven resultados de inmediato, mientras otros sienten que sus oraciones no pasan del techo? La diferencia no está en el deseo de Dios. Él ya dejó clara su voluntad. La diferencia está en cómo nos acercamos a la sanidad. Hay principios, llaves espirituales que abren la puerta al poder de Dios. Y cuando usamos esas llaves, gracias, no hay que esperar meses ni años. La sanidad puede venir en cuestión de segundos. La primera llave es esta: entender que ya está hecho. Una de las cosas más importantes que hay que entender es que la sanidad ya fue pagada. Cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, consumado es, no se refería solo al perdón. Estaba hablando de todo lo que el pecado trajo al mundo: enfermedad, dolor, aflicción. Él lo llevó todo. En el Salmo 103, 2, 3, David dice, bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Vea bien, el mismo Dios que perdona, también sana. Y así como no dudamos de que Dios puede perdonar nuestros pecados, tampoco deberíamos dudar de que Él puede y quiere sanarnos. En el libro de Isaías 53, versículos 4 y 5, el profeta nos dice algo muy claro. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por sus heridas fuimos sanados. No está hablando de algo simbólico o lejano. Está hablando de enfermedades reales, de dolores que sentimos en el cuerpo. Jesús no solo llevó nuestros pecados, también cargó con nuestras dolencias físicas cuando murió en la cruz. Más adelante el apóstol Pedro, después de la muerte y resurrección de Jesús, repite esta misma verdad en 1 de Pedro 2.24. Por sus heridas fueron ustedes sanados. Quiero que se fijen bien en cómo lo dice. Fueron sanados. No dice que serán sanados algún día. No dice que tal vez Dios quiera sanarlos. Dice que ya fueron sanados. Eso quiere decir que la obra ya está hecha. No es algo que estamos esperando. Dios ya proveyó la sanidad. Nuestra tarea no es pedirle que lo haga otra vez, sino aceptarlo, como cuando uno recibe un regalo. Si alguien le entrega un regalo, usted no tiene que trabajar por él, ni ganárselo, ni preguntarse si le pertenece. Solo tiene que extender la mano y recibirlo. La sanidad funciona de esa manera. Dios ya la dio, pero tenemos que recibirla por fe. Conozco a un hombre que vivía en Curitiba. Él sufría con una enfermedad autoinmune muy fuerte. Pasó años visitando médicos, probando tratamientos que lo hacían sentir cada vez peor. Un día escuchó una enseñanza sobre Isaías 53. Ese día, por primera vez, entendió que no tenía que esperar que Dios lo sanara en algún momento del futuro. Jesús ya había llevado su enfermedad en la cruz. En ese momento, su corazón cambió. Dejó de suplicarle a Dios por sanidad y comenzó a darle gracias por lo que ya le pertenecía en Cristo. A los pocos días, sus síntomas comenzaron a desaparecer y 3 semanas después, para sorpresa de sus médicos, no quedaba rastro alguno de la enfermedad en su cuerpo. ¿Qué fue lo que cambió? No fue la voluntad de Dios, porque siempre ha sido su voluntad que seamos sanos. Lo que cambió fue la comprensión de aquel hombre. Finalmente entendió que no tenía que esperar que Dios hiciera algo nuevo. Solo tenía que recibir lo que Jesús ya había hecho. Y esto nos lleva a la segunda clave: la fe que se mantiene firme. La fe es el puente entre lo que Dios ha prometido y lo que vivimos. Jesús dijo en Marcos 11, 24:
Por eso les digo que todo lo que pidan en oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. No dijo esperen a ver si lo reciben, dijo crean que ya lo han recibido. Eso significa que en el momento en que usted ora, debe creer que ya está hecho, aunque todavía no vea ningún cambio. Aquí es donde muchas personas se quedan en el camino. Oran por sanidad, pero quieren ver o sentir una mejora antes de creer. Dicen, cuando me sienta mejor, voy a saber que Dios me sanó. Pero la fe no funciona así. La fe es tener seguridad de lo que se espera y estar convencido de lo que no se ve. No es lo mismo que la esperanza. La esperanza dice, algún día Dios me sanará. La fe dice, por las heridas de Jesús estoy sano ahora. La fe ve lo que otros no ven y lo declara como real. Como hizo Abraham, de quien la Biblia dice en Romanos 4:17, que llamó las cosas que no eran como si ya fueran. Abraham no se hizo el ciego ante los hechos. Sabía que su cuerpo era viejo y que Sara no podía tener hijos, pero no dejó que esos hechos tuvieran la última palabra. Él miró más allá y creyó en lo que Dios le había prometido. Muchos de nosotros hacemos lo contrario. Nos enfocamos en lo que sentimos, en los informes médicos, en la debilidad, y dejamos que eso apague nuestra fe. Pero la fe mira más allá de lo natural. No niega los problemas, sino que le habla al problema con autoridad. No ignora la montaña, le dice que se mueva. Cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, les dijo que fueran a mostrarse ante los sacerdotes. Y la Biblia dice que mientras iban de camino, quedaron limpios. Lucas 17:14. No fue antes, no fue después de ver una señal. Fue mientras obedecían, mientras caminaban en fe, mientras actuaban con fe. Fue entonces cuando la sanidad comenzó a manifestarse. Y ahora le pregunto a usted, ¿está esperando que llegue el momento? ¿O ya está caminando como alguien que cree que la sanidad le pertenece? Porque la fe verdadera no dice algún día seré sano, sino que declara ya estoy sano. Y cuando uno habla con fe, el poder de Dios se pone en movimiento. Conozco a una señora en Salvador que fue diagnosticada con un tumor en el cerebro. Los médicos le dijeron que no podían operarlo y que con suerte le quedaban 6 meses de vida. Pero ella no se rindió. En vez de aceptar ese diagnóstico como una sentencia, empezó a declarar con fe: por las heridas de Jesús, ya estoy sana. Este tumor no tiene ningún poder sobre mi cuerpo. Cada día se miraba al espejo y decía, lo que ves es una mujer sana. Este cuerpo es de Dios y ninguna enfermedad tiene derecho a quedarse aquí. Para muchos parecía que estaba fuera de la realidad. Algunos incluso pensaban que estaba negando lo que pasaba. Pero en verdad, ella estaba practicando lo que la Biblia enseña: hablar como si aquello que no se ve ya existiera. A los 3 meses volvió a hacerse exámenes y los médicos quedaron sorprendidos. El tumor había desaparecido, no se había achicado, no estaba en pausa, simplemente ya no estaba. El médico, que no era creyente, le dijo: esto no tiene explicación. Según la ciencia, usted debería estar peor, no mejor. ¿Qué hizo? Y ella le contestó con paz: acepté la sanidad que Jesús ya me había dado. La tercera clave es el poder de lo que uno dice. Es hablar la palabra de Dios. En Proverbios 18:21 leemos: la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lo que decimos afecta lo que vivimos. Muchas personas oran por sanidad, pero luego hablan dudas, dicen cosas como: ojalá esto funcione, o no sé si alguna vez me voy a mejorar. Esas palabras traen inseguridad y abren la puerta al miedo. Pero cuando usted declara la palabra de Dios sobre su cuerpo, cuando dice: por tus heridas, Señor, estoy sanado, o ninguna arma que se levante contra mí va a tener éxito, usted está alineando sus palabras con lo que Dios ya dijo. Y cuando sus palabras están de acuerdo con las del cielo, los milagros suceden. Fíjese en Jesús. Cuando enfrentaba enfermedades, no se quedaba describiendo el problema, hablaba la solución. Frente a un muerto, no habló sobre la muerte, sino que ordenó vida. Cuando el mar se levantó con fuerza, él no se quejó del viento, simplemente dijo: calma, quédate tranquilo. Si Jesús mismo necesitaba hablar, ¿cuánto más nosotros? No hablamos lo que sentimos, hablamos lo que Dios ha dicho.
Y cuando hacemos eso, la enfermedad no tiene más opción, se tiene que ir. En el libro de Josué, Dios da una instrucción muy clara. Dice que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Medita en él de día y de noche para que cumplas con todo lo que está escrito. Solo entonces te irá bien y tendrás éxito. Eso está en Josué 1.8. Mire bien cómo está conectado todo. Lo que decimos, lo que pensamos, tiene un impacto directo en cómo nos va. No es pensamiento positivo ni una ley extraña del universo. Es una verdad espiritual que Dios estableció. Nuestras palabras tienen peso porque fuimos hechos a imagen de Dios. Y Dios creó todo hablando cuando Él dijo, hágase la luz apareció. De la misma forma, cuando hablamos lo que Dios dice con fe y autoridad, liberamos un poder que transforma nuestra realidad. Conozco a un pastor en Fortaleza que enseñó algo muy sencillo pero muy poderoso a su congregación. Les pidió que escribieran en tarjetitas versículos sobre sanidad. Versículos como Isaías 53.5, Salmo 103.3, Éxodo 15.26. Yo soy el Señor que te sana. Luego les enseñó a repetir estos versículos en voz alta 3 veces al día como si fueran palabras personales. No decían Dios sana, sino Dios me sana a mí. No por sus heridas somos curados, sino por sus heridas yo soy curado. Los resultados fueron asombrosos. Personas que llevaban años con enfermedades empezaron a sentirse mejor. Casos que los médicos decían que eran para siempre empezaron a desaparecer. Y todo comenzó con algo tan sencillo como hablar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La cuarta clave es quitar la duda y el miedo. Esa es la cuarta clave, sacar de nuestra vida la duda y el temor. La duda es como un ladrón que roba los milagros. En Santiago 1.6.7 se nos dice cuando pidan a Dios algo, háganlo con fe sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar que va y viene con el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Esta es una verdad que puede doler, pero no deja de ser verdad cuando dejamos que la duda se quede en nuestro corazón. Es como cerrar la puerta a la sanidad que Dios quiere dar. Y es que la fe y el miedo no caben juntos en el mismo lugar. Cuando usted decide confiar en Dios de todo corazón, la duda empieza a desaparecer. Cuando cambia el miedo por la fe, entonces la sanidad empieza a fluir con libertad. La Biblia dice en 1 de Juan 4:18, en el amor no hay miedo, porque el amor perfecto echa fuera el miedo. El que tiene miedo espera castigo, así que todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando uno entiende cuánto lo ama a Dios, el miedo ya no tiene fuerza para quedarse. Muchas veces, el miedo y la duda vienen porque no conocemos bien cómo es Dios en realidad. A veces lo imaginamos como un juez severo, difícil de agradar, como si estuviera esperando que suframos, para después ayudarnos. Pero Jesús no nos mostró eso. Él dijo, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Lucas 11:13. Dios no está esperando a ver cuánto aguantamos. Él no retiene la sanidad. Él es un Padre lleno de amor que ya nos dio todo lo necesario por medio de Jesús. En Mateo 8, un hombre con lepra se acercó a Jesús y le dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Fíjese que no dudó del poder de Jesús. Él sabía que podía. Lo que dudaba era si Jesús quería. Y la respuesta de Jesús fue clara, si quiero queda limpio. Y en ese mismo momento el hombre fue sanado. La voluntad de Dios no es algo que esté escondido. Jesús nos mostró claramente cuál es sanar, restaurar, levantar. En Mateo 4:23 se dice que Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Cuando quitamos la duda sobre lo que Dios quiere, cuando entendemos que Él sí desea vernos bien, entonces la fe crece sin obstáculos. Recuerdo el caso de una mamá joven en Manaus. Tenía una hijita con una enfermedad rara que le causaba convulsiones todo el tiempo. Ella oraba, lloraba, suplicaba a Dios por sanidad, pero la niña seguía igual o peor. Un día un amigo le preguntó, ¿tú crees que Dios quiere que tu hija esté enferma? Ella se quedó sorprendida con la pregunta. Claro que no, respondió.
Entonces le dijo el amigo: ¿por qué oras como si tuvieras que convencer a Dios? Él ya quiere sanarla más que tú. En ese momento, la madre se dio cuenta de que estaba orando como si Dios no quisiera sanar. Desde entonces cambió su manera de orar. En lugar de rogar, empezó a agradecer por la sanidad que ya estaba disponible en Jesús. Empezó a declarar con fe la palabra de Dios sobre su hija. Y en una semana, las convulsiones comenzaron a disminuir. En un mes, desaparecieron por completo. Los médicos no supieron explicar qué había pasado, pero ella sí sabía. Había dejado atrás la duda y permitió que la fe actuara libremente. Esto nos lleva a una quinta clave: orar con autoridad. Muchos creyentes no se dan cuenta de la autoridad que tienen en Cristo. Oran como si fueran mendigos, suplicando que Dios haga algo, cuando en realidad Él ya les ha dado autoridad para actuar en su nombre. En Lucas 10:19, Jesús dijo: les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les hará daño. No es una promesa para algún día futuro, es algo que ya nos dio. Les he dado, ya está hecho. La enfermedad, al igual que el pecado, es parte del mundo caído, pertenece al reino de las tinieblas. Pero cuando Jesús murió en la cruz, venció de una vez por todas ese reino. En Colosenses 2:15 se dice que Jesús despojó a las autoridades y los poderes, los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz. Esta es la base de nuestra conciencia: confianza. No es algo que hayamos ganado por nuestros propios esfuerzos ni por ser mejores que otros. Es un regalo que recibimos gracias a lo que Jesús hizo por nosotros. Y cuando oramos en su nombre, no estamos diciendo palabras bonitas ni fórmulas mágicas, estamos usando la autoridad que Él mismo nos dio. Cuando Pedro le dijo al hombre que no podía caminar: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3 o 6 no lo dijo con duda. No estaba esperando a ver si Dios quería sanar al hombre. Lo que hizo fue hablar con fe, usando el poder que ya Jesús le había dado. Cuando oramos por sanidad, no es porque tengamos que convencer a Dios de que lo haga. Él ya quiere sanarnos. Lo que hacemos es ponernos de acuerdo con su voluntad, que es buena, y actuar con la autoridad que nos dio para que esa voluntad se cumpla aquí en la tierra. En Marcos 11:23, Jesús dijo algo muy claro: les aseguro que si alguien le dice a este monte: quítate de ahí y échate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Mire bien, Jesús no dijo que le pidamos a Dios que mueva la montaña, nos dijo que hablemos nosotros mismos a la montaña. Es decir, cuando enfrentamos una enfermedad, no hace falta que le roguemos a Dios que la quite. Podemos hablarle directamente a esa enfermedad en el nombre de Jesús y ordenarle que se vaya. Tal vez esto le suene atrevido o exagerado, pero no lo es cuando entendemos que estamos actuando bajo una autoridad que no es nuestra, sino de Cristo. Como un policía que hace parar un coche no porque él sea fuerte, sino porque tiene detrás el respaldo de la ley. Así nosotros, cuando le hablamos a la enfermedad en el nombre de Jesús, no estamos presumiendo. Estamos obedeciendo y usando lo que Él nos dio. Conozco a un señor en Belo Horizonte que vivió con dolores en la espalda por más de 10 años. Probó de todo, medicinas, ejercicios, hasta cirugía. Nada le quitaba ese dolor. Un día, leyendo el Evangelio según Marcos, se encontró con las palabras de Jesús sobre hablarle a la montaña. Y pensó: si tengo que hablarle a la montaña, también puedo hablarle al dolor. Entonces se puso la mano en la espalda y dijo: dolor, en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de mi cuerpo. Declaro que por las heridas de Jesús ya fui sanado. Columna, enderézate. Músculos, relájense. En ese momento no sintió ningún cambio, pero siguió haciendo esa oración varias veces al día, creyendo que su sanidad ya había sido dada en la cruz. En menos de una semana, el dolor que lo había hecho sufrir por 10 años se fue por completo y no fue un alivio pasajero. Años después, sigue sin dolor. ¿Qué cambió? Él entendió que tenía autoridad en Cristo y comenzó a usarla con fe. La sexta clave: recibir antes de ver. La sexta y última clave que quiero compartir con ustedes es esta:
hay que recibir la sanidad por la fe antes de verla con los ojos. Jesús dijo algo muy importante en Marcos 11:24. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Mire bien el orden. Primero hay que creer que ya lo recibimos y luego lo veremos hecho realidad. No es ver para creer, es creer para ver. Eso va en contra de lo que nos han enseñado desde chicos. Nuestra lógica humana nos dice, cuando lo vea, entonces lo creeré. Pero en las cosas de Dios es diferente. En el reino de Dios, la fe viene antes de la respuesta. Así fue con Abraham. Dios le prometió un hijo cuando tenía 75 años. Tardó 25 años en tenerlo, pero en todo ese tiempo no dejó de confiar. En Romanos 4:20-21 dice que Abraham no dudó, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, convencido de que Él cumpliría lo que había prometido. Y fue igual con el pueblo de Israel cuando rodearon las murallas de Jericó. Dios les dijo que marcharan por 7 días y que el séptimo día las murallas de Jericó se desplazaran. Calles caerían. Ellos tuvieron que creer antes de verlas caer. Así es también con la sanidad. Tenemos que recibirla con fe antes de verla reflejada en nuestro cuerpo. Y no, esto no es negar la realidad. No se trata de hacer como si los síntomas no existieran. Se trata de reconocer que hay una verdad más grande que la enfermedad. De decir, sí, los síntomas siguen ahí. Pero por la fe acepto con todo mi corazón que gracias a las heridas de Jesús ya he sido sanado. Es como cuando uno siembra una semilla en la tierra. No se ve el fruto al instante, pero eso no quiere decir que no está pasando nada. Bajo la tierra, en silencio, la vida ya está empezando. Así también funciona la sanidad por fe. A veces no se ve de inmediato con los ojos, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Hay una verdad maravillosa en esto. En el mundo espiritual, su sanidad ya está completa, ya está hecha. Por medio de la fe, lo que estamos haciendo es permitir que esa sanidad que ya existe en el cielo se haga realidad aquí en la tierra. Conozco a una mujer en Recife que fue diagnosticada con cáncer de mama avanzado. Los médicos le hablaron de una operación, quimioterapia y radiación, pero aún así, las noticias no eran alentadoras. El mismo día que recibió ese diagnóstico fue a la iglesia. Se acercó al altar, miró al cielo y dijo, Señor, acepto la sanidad que Jesús ganó para mí. No sé cómo ni cuándo lo veré en mi cuerpo, pero por fe lo recibo desde ahora. Gracias por haberme sanado. Desde ese momento, ella comenzó a vivir como alguien sana. Cada mañana le daba gracias a Dios por su sanidad. Hablaba de sí misma como una persona curada, aunque los síntomas aún seguían allí. Algunos pensaron que estaba negando la realidad, pero no era así. Ella no negaba lo que veía, afirmaba lo que creía. Una verdad más alta que la enfermedad cuando llegó el día de la operación. Los doctores hicieron nuevos estudios para ver cómo estaba todo. Y para su sorpresa, no encontraron señales del cáncer. No conformes, repitieron los exámenes pensando que quizás había un error, pero no, los resultados eran los mismos. Donde antes había un tumor, ahora solo había tejido sano. Los médicos lo llamaron remisión espontánea, una forma elegante de decir que no sabían qué había pasado, pero ella sí lo sabía. Había recibido por fe lo que Jesús ya le había dado, y su cuerpo solo se puso en línea con esa verdad celestial. Queridos hermanos y hermanas, estas son las llaves para recibir una sanidad que llega en un abrir y cerrar de ojos. No se trata de fórmulas complicadas ni de cosas misteriosas. Son verdades simples de la palabra de Dios. Y cuando uno las cree y las pone en práctica con fe sincera, el poder del Señor actúa y transforma el cuerpo sin tardanza. Créalo. La sanidad ya fue hecha por Cristo. Camine con fe no por lo que ve, sino por lo que Dios ha prometido. Hable palabras de vida, palabras de salud sobre su cuerpo. Saque de su corazón la duda y el temor. Confiando en el amor fiel del Señor, ore con la autoridad que Jesús le dio. No ruegue con miedo, declare con confianza y reciba su sanidad por fe, aún antes de ver cualquier cambio en su cuerpo. Estas llaves no son para unos pocos, son para todos los hijos de Dios. Son para usted, aquí y ahora.
Y cuando las use con fe, recuerde que la sanidad no necesita tardar semanas ni meses. Puede llegar en un instante, porque el poder de Dios no tiene reloj. Y cuando la fe se encuentra con ese poder, los milagros suceden sin aviso y sin demora. Si hay algo que puede arrancar la duda del corazón y encender una fe firme como una roca, es escuchar un testimonio. Un testimonio no es solo una historia, es una señal viva de que lo que Dios hizo antes puede hacerlo otra vez. Cuando escuchamos lo que Dios hizo en la vida de otros, algo se enciende dentro de nosotros. Nos recuerda que el mismo Dios que sanaba en los tiempos bíblicos sigue sanando hoy. Y si Él lo hizo con uno, también puede hacerlo contigo. Recuerdo a una señora en Florianópolis. Le habían dicho que tenía una enfermedad que afectaba sus pulmones y que necesitaría oxígeno el resto de su vida. Sus pulmones ya solo funcionaban al 30% de lo normal. Caminar de su cuarto a la cocina la dejaba sin aliento, como si hubiera subido un Abdúos o una montaña. Cada paso era una lucha. Una noche, mientras veía un servicio por televisión, el pastor empezó a hablar sobre el poder que hay en orar con autoridad. Leyó en voz alta Lucas 10:19, donde Jesús dice: «Miren, les he dado autoridad para pisar serpientes y escorpiones y para vencer todo el poder del enemigo. Nada les podrá hacer daño». En ese momento, algo se encendió dentro de ella. Por primera vez, entendió que la enfermedad no tenía por qué dominar su vida. Apagó el oxígeno, puso sus manos sobre el pecho y oró en voz firme: «En el nombre de Jesucristo, ordeno que estos pulmones se sanen. Declaro que por la autoridad del nombre de Jesús, esta enfermedad no tiene poder sobre mí. Por la fe, recibo pulmones nuevos, fuertes y sanos. Rechazo este diagnóstico». Mientras decía esto, sintió calor en el pecho, como si un fuego estuviera limpiando cada parte de sus pulmones. Respiró profundamente, algo que no hacía desde hacía años, y se dio cuenta de que podía respirar bien. El oxígeno, que antes era su única forma de mantenerse, ya no era necesario. Su familia pensaba que estaba siendo imprudente, pero ella se mantuvo firme y dijo: «Estoy sana», y lo estaba. Volvió al médico para hacerse exámenes. No podía creer lo que veía. Sus pulmones estaban funcionando al 95%. No había señal de la enfermedad, esa que según los médicos era irreversible. El doctor solo pudo decir: «Es un milagro». Y así era, no porque Dios haya hecho una excepción con ella, sino porque finalmente entendió lo que la palabra de Dios decía. En Juan 8:32, Jesús dice: «Conocerán la verdad y la verdad los hará libres». No fue solo una oración lo que la sanó, fue darse cuenta de que ella tenía autoridad sobre la enfermedad. Fue saber que la sanidad ya le pertenecía gracias a Cristo. Este es el poder del testimonio. Nos recuerda que no estamos hablando de ideas ni teorías. Estamos viendo a Dios actuar con poder en la vida de personas comunes, como usted y como yo. Otra historia viene de una ciudad pequeña en el interior de Pará. Un hombre de 47 años sufría de una enfermedad grave del corazón. Su corazón funcionaba a solo 25% de su capacidad. Y los médicos le dijeron que si no recibía un trasplante, no viviría más de un año. La lista de espera era larga y conseguir un corazón compatible era casi imposible. Este hombre era cristiano de toda la vida, pero pensaba que Dios sanaba solo cuando él quería, y que a veces la respuesta era no o esperar. Se resignó, creyendo que quizás no era la voluntad de Dios curarlo. Pero un día, en una reunión de oración, un amigo le compartió Primera de Pedro 2:24. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz para que vivamos para la justicia. Por sus heridas, ustedes han sido sanados. Ese amigo le explicó que así como la salvación ya fue hecha, la sanidad también. No es algo que Dios hará un día, sino algo que Jesús ya hizo. Aquello le llegó al corazón por primera vez. Entendió que no tenía que rogarle a Dios, sino que podía recibir lo que ya era suyo por fe. Y eso cambió la manera en que oraba. En lugar de pedir, comenzó a dar gracias. En vez de suplicar, empezó a declarar. Una noche en su casa, puso la mano sobre el pecho y dijo: «Corazón, en el nombre de Jesús, sé sano. Músculos, sean restaurados.
Funciona como debe ser. Gracias, Señor, porque por las heridas de Jesús ya fui sanado. En ese momento sintió algo moverse en su interior. Era como un golpe de energía dentro de su pecho, pero sin dolor. Solo sintió que una fuerza nueva comenzaba a recorrerle el cuerpo. En ese instante supo que algo maravilloso había pasado. A la mañana siguiente se despertó más fuerte de lo que había estado en muchos años. Antes, caminar le costaba. Se cansaba con solo dar unos pasos, pero ese día subir escaleras no le costaba nada. Cuando volvió al cardiólogo para su control, el médico se quedó sin palabras. Su corazón funcionaba al 100%. No había ni rastro de los daños que antes aparecían. El doctor no lo podía creer. Dijo, esto no es posible con medicina. Tal vez hubo un error en los exámenes anteriores, pero no hubo ningún error. Lo que pasó fue que la fe se activó. Fue el poder de entender de verdad lo que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Hay una verdad que es sencilla, pero muy poderosa. Y cuando uno la comprende, cambia todo en la vida. Ser sanado no se trata de ganarse el favor de Dios. No se trata de portarse perfecto o de hacer todo bien. La sanidad es un regalo. Es parte del amor de un padre que quiere ver a sus hijos bien. Muchas veces la gente no logra recibir sanidad porque se siente indigna. Piensan que Dios los está castigando, que no han orado lo suficiente, que no se lo merecen. Pero quiero decirle algo, no se trata de lo que usted merece, se trata de quién es Dios. En toda la Biblia, Jesús sanó a personas que no hicieron nada para merecerlo. Como ese ciego al borde del camino que gritaba, Hijo de David, ten compasión de mí. No tenía posición, no tenía dinero, no tenía nada que ofrecer, pero Jesús se detuvo. O la mujer que fue sorprendida en adulterio y a la que querían apedrear. Jesús no solo la perdonó, también la restauró. Los leprosos, los rechazados, los que vivían apartados porque nadie quería acercarse a ellos, Jesús les tocó con su mano y los sanó. Nunca dijo, arregla tu vida primero y luego te curo. Nunca dijo, vuelve cuando seas más santo, cuando hayas hecho suficientes cosas buenas. Number. Jesús sanaba por amor, porque sanar es parte de su forma de ser. En Mateo 8, 2, 3, un leproso se le acercó y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús, conmovido, extendió la mano, lo tocó y le dijo, sí quiero, queda limpio. Y en ese momento, el hombre quedó sano. Fíjese en esto. El hombre no dudó del poder de Jesús. Sabía que él podía. Lo único que dudaba era si Jesús querría hacerlo. Si tú quieres, dijo. Y la respuesta de Jesús fue clara. Sí quiero. Si usted está aquí hoy y piensa, no sé si soy digno de ser sanado, escuche bien. No se trata de lo que usted haya hecho, se trata de lo que Jesús ya hizo. Cuando recibió los latigazos en la espalda, no lo hizo solo. Por los que se portaban bien, lo hizo por los quebrantados, por los que han caído, lo hizo por usted. Cuando Jesús estaba colgado en esa cruz, no pensaba en unos pocos elegidos, pensaba en usted, con sus errores, con sus luchas, con sus tropiezos, y dijo, por esta persona doy mi vida. En Romanos 5.8, Pablo escribió, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no esperó a que fuéramos dignos, nos amó aún cuando no lo éramos, nos amó en nuestro peor momento. Y si ya se pagó el precio, ¿por qué seguir llevando esa enfermedad encima? ¿Por qué aceptar algo que Jesús ya cargó en la cruz? Recuerdo a un hombre que vino al frente a orar. Llevaba años con una enfermedad y me dijo, no sé si Dios me sanará. No he sido el mejor cristiano, he cometido muchos errores. Yo lo miré y le pregunté, ¿tú crees que Jesús perdona los pecados? Me dijo que sí. Entonces le dije, ¿por qué dudas que también puede sanar tu cuerpo? La misma cruz que perdona es la cruz que también sana. Y en ese momento ese hombre soltó la culpa. Soltó esas mentiras que le decían que no era lo suficientemente bueno. Y cuando aceptó el amor de Dios, la sanidad recorrió su cuerpo como un río que fluye sin detenerse. En un abrir y cerrar de ojos, fue sanado por completo. Hay tantas personas que siguen intentando ganarse algo que Dios ya les dio gratis. Piense por un momento. Si yo le regalara algo con todo mi cariño y usted insistiera en pagarme por ello, no se sentiría como una falta de confianza.
Así sucede cuando tratamos de merecer lo que Dios ya ofreció por amor. La sanidad no es una recompensa por portarse bien, es un regalo de un Padre lleno de ternura, y lo único que tenemos que hacer es abrir el corazón y recibirlo. Una mujer me contó que había sufrido dolores intensos por más de 20 años. Visitó médicos, tomó pastillas, siguió tratamientos, hizo todo lo que estaba a su alcance, pero nada cambiaba. Me dijo: pensé que esta era la cruz que me tocaba cargar, pero una noche, mientras escuchaba la palabra de Dios, algo dentro de ella despertó. Entendió por primera vez que la sanidad ya le pertenecía, que no tenía que rogar ni esforzarse más, solo creer. Y cuando soltó esa carga de sentir que tenía que probar su valor ante Dios, el dolor desapareció. 20 años de sufrimiento se fueron en cuestión de segundos, no porque de repente se volvió merecedora, sino porque se atrevió a aceptar lo que ya era suyo. En Efesios 2, 8, 9, Pablo escribe: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esa misma gracia que nos salva también nos sana. No se compra, no se gana, solo se recibe. Algunos de ustedes llevan años cargando dolores, enfermedades o molestias que no les corresponden. Las aceptaron porque pensaron que era su destino. Pero hoy vengo a recordarle que Jesús ya cargó con todo eso por usted. No tiene que seguir llevando lo que Él ya llevó. No necesita aguantar lo que Él ya venció. La única barrera entre usted y su sanidad es tomar la decisión de recibirla hoy mismo. La gracia de Dios es más grande que su pasado, más fuerte que sus errores, más firme que sus dudas. Y cuando usted le abre el corazón al amor de Dios, cuando deja de luchar y simplemente cree, la sanidad llega. No poco a poco, no con el tiempo, sino en el momento. Porque el amor de Dios no se retrasa y su poder de sanidad ya está presente. Hay un momento en la vida en el que la fe tiene que moverse, dar un paso más allá de creer con la mente y actuar desde el corazón. No basta con escuchar, estar de acuerdo o incluso decir amén. La fe se vive, porque la sanidad no es algo que esperamos sentados, es algo que tomamos con decisión. Ya hablamos sobre autoridad, sobre fe, sobre el poder de la oración y del amor de Dios. Pero ahora llegó el momento de dar el paso, de recibir la sanidad, no como algo que quizás ocurra, no como algo lejano, sino como una realidad de este momento. Porque el mismo Dios que sanó en las Escrituras, el mismo Jesús que caminó entre la gente tocando vidas, sigue aquí y está listo para tocar la suya. Yo lo he visto tantas veces que ya no tengo dudas. He visto personas acercarse con fe, recibir lo que ya era suyo y ser transformadas al instante. En Santiago 2.17 leemos: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de verdad no se queda quieta, se mueve de acuerdo a lo que cree. Cuando Jesús miró al hombre de la mano seca y le dijo: extiende tu mano, según Marcos 3.5, ese hombre tuvo que tomar una decisión. Pudo haberse quedado quieto, pudo haber dudado, pudo haber esperado sentir algo antes de actuar, pero no lo hizo. Él escuchó la palabra y decidió hacerle caso. Y en el momento en que se movió en obediencia, la sanidad vino sobre él. El apóstol Santiago hace una pregunta muy clara en el capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que uno tiene fe si no lo demuestra con sus hechos? Imagínese a un hombre que asegura que ya le depositaron dinero en su cuenta del banco. Dice que el dinero es suyo, pero cuando tiene que pagar algo, duda. Teme que en realidad el dinero no esté ahí. Esa duda demuestra que aunque lo diga con palabras, en el fondo no está confiando de verdad. Lo mismo pasa cuando decimos que creemos en la sanidad, pero seguimos viviendo como si aún estuviéramos enfermos. Entonces nuestras acciones no están en línea con lo que decimos creer. Les voy a contar la historia de un muchacho de 19 años que nació con una pierna 7 centímetros más corta que la otra. Durante toda su vida tuvo que usar un zapato especial para equilibrar la diferencia. Todo lo que hacía, caminar, correr, jugar, estaba marcado por esa condición. Un día asistió a un culto donde el predicador hablaba sobre Marcos 11:24.
Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Cuántos años más va a seguir sufriendo en silencio? ¿Cuántas noches más se va a acostar con dolor en el cuerpo y angustia en el alma, pensando que ya no hay salida? Ignorar esto puede costarle no solo su salud, sino también su paz, su esperanza. Y eso no lo quiere Dios para usted. Escúcheme bien, no está solo y no está olvidado. Justo ahora, en este mismo momento, la sanidad está más cerca de lo que usted cree. No importa qué enfermedad le haya estado golpeando ni cuántos médicos ha visitado sin respuesta. Hay un poder real, un poder de Dios que puede tocar su vida y sanarlo en un instante. No he venido a hablarle de teorías ni a darle falsas ilusiones. Vengo a compartir una verdad sencilla que ha cambiado muchas vidas. Una verdad que ha llevado luz donde había oscuridad, alivio donde había dolor. Existe una oración sencilla pero llena de fe, que no necesita semanas ni tratamientos largos. Cuando sale de un corazón sincero, confiando en el Señor, puede traer sanidad en segundos. Tal vez usted ya ha orado antes y no sintió nada. Tal vez le dijeron que para sanar se necesita tiempo. Pero piense por un momento, cuando Jesús hablaba con los enfermos, ¿ellos esperaban días para mejorar? No. Los ciegos veían de inmediato, los que no podían caminar se levantaban en el acto. La mujer que sufría de hemorragias fue sana al tocar la ropa de Jesús. Ese mismo poder está con nosotros hoy. Si alguna vez pensó que la sanidad instantánea no era posible, lo invito a que abra su corazón y escuche bien, porque al final de este mensaje, la sanidad no será solo algo que ha oído por ahí, sino algo que puede sentir usted mismo. La oración que sana en segundos es real. Y hoy quiero hablarle de ella. Si yo le dijera que no solo es posible sanar, sino que puede pasar aquí mismo, hoy tal vez usted pensaría, gracias. Eso no puede ser, todo lleva su tiempo, es lo que nos han enseñado. Pero recuerde esto, no seguimos a un Dios cualquiera, seguimos a un Dios todopoderoso. Y cuando Él actúa, no hay esperas, no hay que hacer fila, la sanidad llega como una bendición directa. A lo largo de la historia hemos visto cómo Dios hace cosas que la mente humana no puede explicar. La Biblia está llena de historias de hombres y mujeres que fueron sanados, no con largos tratamientos, sino con una sola palabra, una sola oración, una sola acción de fe. En Marcos 10:52 está el caso de Bartimeo, un hombre ciego que le gritó a Jesús, «Ten compasión de mí». Jesús le preguntó qué quería, y él dijo que quería ver. Jesús le respondió, «Tu fe te ha sanado». Y en ese momento, Bartimeo recuperó la vista. En Lucas 17:10, leprosos pidieron ayuda a Jesús. Él les dijo, «Vayan y muéstrense a los sacerdotes». Y mientras caminaban, fueron sanados. No hubo ceremonia ni complicaciones, solo obedecieron con fe. Jesús mostró esto muchas veces. Un ciego tocó el suelo y empezó a ver. Una mujer enferma por 12 años se acercó. Tocó su ropa y fue sanada al instante. Un hombre que no podía moverse escuchó a Jesús decirle, «Levántate y camina». Y sus piernas cobraron fuerza de inmediato. Ahora le pregunto a usted, ¿qué ha cambiado desde aquellos tiempos hasta hoy? ¿Será que Dios ha perdido su poder? ¿Será que ya no escucha? No, mis queridos amigos, el mismo poder que sanaba en las calles de Jerusalén sigue actuando hoy. Jesús, el mismo que sanaba con solo hablar, todavía está sanando. El problema no es que Dios haya dejado de sanar, sino que nosotros hemos dejado de creer. Nos hemos acostumbrado a pensar que todo es lento, que la sanidad lleva tiempo, que los milagros ya no ocurren, pero eso no es verdad. Dios sigue obrando y si usted lo cree, puede sentir ese milagro en su propia vida. Hoy, pero cuando uno tiene fe y confía en el poder de Dios, no hace falta esperar ni pasar por un proceso largo. Dios transforma las cosas de inmediato. En el Evangelio de Juan, capítulo 5, vemos a Jesús acercarse a un hombre que llevaba 38 años enfermo, tirado junto al estanque de Betesda. Aquel hombre ya se había resignado, pensaba que esa sería su vida para siempre. Cuando Jesús le preguntó si quería ser sanado, él no dijo que sí ni que no. Solo explicó por qué no podía llegar al agua. Estaba enfocado en el proceso. Pero Jesús no estaba pensando en un proceso. Jesús estaba enfocado en el ahora. Y le dijo con firmeza, «Levántate, toma tu camilla y anda».
Y en ese momento el hombre se sanó. Quizá usted también está luchando con alguna enfermedad. Tal vez lleva años cargando dolores. Tal vez los doctores ya no le dan esperanza. Pero escuche con atención. Hay un nombre más grande que cualquier cáncer. Hay un nombre más fuerte que cualquier problema del corazón. Hay un nombre que tiene más poder que cualquier diagnóstico médico. Y ese nombre es Jesús. En Filipenses 2.9.10, la Biblia dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que está por encima de todo nombre, y que al oír el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Cuando pronunciamos su nombre, la enfermedad no puede quedarse. Cuando declaramos su poder, la enfermedad se tiene que ir. Quizá usted piensa, pero yo ya oré antes y nada pasó. Tal vez oró muchas veces pidiendo sanidad, pero sintió que sus palabras no llegaban ni al techo. Le quiero decir algo desde el corazón. La fe no se trata de cuántas veces uno repite una oración, ni de decir las palabras correctas. La fe es tener la certeza en lo profundo del alma de que cuando Dios habla, las cosas suceden. Jesús nunca suplicó para que alguien fuera sanado.